noche. Señor embajador, bienvenido. Estamos muy contentos de tener esta actividad que a instancias de la Embajada de la Orden de Malta en el Perú nos permite conmemorar los 65 años de relaciones diplomáticas, y para ello tenemos la suerte además de tener a don Amadeo Rey Cabieses, destacado doctor en Historia, doctor en Medicina además también, quien nos va a presentar esta ponencia el día de hoy sobre la Orden de Malta, 1000 años de labor humanitaria. Quisiéramos agradecer además a don Fernán Altuve, quien ha tenido la gentileza de hacer varias coordinaciones para poder tener esta presentación el día de hoy. Así que, embajador, quisiéramos invitarlo simplemente también a dar unas palabras para todo el público. Buenas noches, gracias a todos por venir. 65 años de relación diplomática entre el Perú y la Orden de Malta es un evento muy importante. Nosotros creemos mucho en América Latina y sobre todo en Perú. Tenemos una amistad con el Perú muy fuerte y estamos intentando a mejorar siempre las relaciones que tenemos con este Estado. Gracias al profesor Amadeo Rey vamos a explicar un poquito mejor la Orden de Malta que hace en el mundo. Tenemos 80.000 voluntarios que ayudan en todo el mundo, en todos los países que necesitan ayudas sociales, ayudas humanitarias, ayudas medicales. Quello que es importante es que ahora el Perú para la Orden de Malta, con este evento de los 65 años, va a ancora una vez a sostener el fato que nosotros tenemos el Perú como punto de referencia de toda América Latina. América Latina está viviendo un periodo muy difícil, sobre todo por lo que se pasa en Venezuela y en Centroamérica, con lo que se pasa en Nicaragua. Entonces, necesitamos tener un punto fuerte donde la Orden de Malta y el Estado, donde trabajamos juntos en el interés de todos. Entonces, gracias a todos para venir. Le agradezco mucho y agradezco mucho al profesor Amadeo Rey por la explicación. Gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias, especialmente al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Centro Cultural Inca Garcilaso de este ministerio por haberme acogido aquí este día y poder explicarles, espero que de la manera más amena posible, o de la manera más amena que yo pueda, al menos, la historia de nuestra orden y qué hace en el mundo, ¿no? Como decía el embajador, cuál es el fin, el objetivo de nuestra orden y para qué trabajamos no solamente en el Perú, como veremos después, sino también en otros muchos lugares del mundo. Quería también agradecer al doctor Fernán Altuve el entusiasmo que ha puesto en la organización de esta conferencia, y que en realidad es importante no esta conferencia, sino el promocionar el conocimiento de la orden en todo el mundo, porque a veces no se conoce suficientemente y es bueno que se conozca, no por, hacer alarde de lo que se hace, sino para conseguir más apoyos para hacer el bien. Fundamentalmente, ese es el objetivo de dar a conocer la orden en el mundo. Yo hace unos 15 días estuve en el Palacio de la Magdalena, en Santander, el Palacio Real de la Magdalena en Santander, en un ciclo, en un curso específico sobre la Orden de Malta, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y a mí me tocó hablar en ese curso, que fue el 6 y 7 de agosto pasado, mi tema fue en ese curso fue sobre las órdenes ficticias de Malta y sobre las órdenes de San Juan reconocidas por la Orden de Malta. Dejando aparte las órdenes de San Juan reconocidas por la Orden de Malta y fijándonos más en las órdenes ficticias de Malta, quería subrayar aquí que justamente la imitación de la Orden de Malta en todo el mundo, es decir, el hecho de que la Orden sea imitada por bastantes grupos o personas en el mundo, nos da idea de que la labor es encomiable y de que algunas personas se quieren aprovechar precisamente de la labor encomiable que la Orden realiza en todo el mundo para sus propios intereses.
Pues bien, la Orden de Malta, como dice el título de la conferencia, tiene aproximadamente 1000 años de historia y algunos dicen que es la ONG más antigua del mundo. Falso, no es una ONG, es una OG, es una orden gubernamental. Es decir, es una organización gubernamental. Justamente es gubernamental porque es una institución, un sujeto de derecho internacional de características muy específicas y estamos en un foro que es un foro diplomático especialmente conocedor de estas cuestiones y, por tanto, es algo que quiero subrayar especialmente, ¿no? Y lo veremos a lo largo de la conferencia y lo subrayaremos. Pero antes quería hacer algunas indicaciones o algunos puntos muy breves sobre los orígenes de nuestra orden, que se funda por parte del Beato Gerardo. Antes comentaba con el embajador que justamente su familia es originaria del lugar de donde es originario el Beato Gerardo, que fue el fundador, como digo, de la Orden de San Juan de Jerusalén. Su nombre correcto es Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. Y ese nombre que tiene la Orden es un nombre que de alguna manera refleja la historia de la Orden. Refleja la historia de la Orden porque se funda en Jerusalén, se funda como un hospital de peregrinos que iban a Jerusalén a visitar los santos lugares, y por eso es por lo que es hospitalaria de ahí. Y esa naturaleza hospitalaria que ha seguido manteniéndose hasta el día de hoy, es decir, esa naturaleza hospitalaria que no es nada más que ocuparse justamente de los enfermos, de los pobres y de los enfermos, pues sigue, como digo, hasta el día de hoy. De Rodas y de Malta, porque durante 200 años aproximadamente estuvo en la isla de Rodas, y después, cuando se pierde esa isla, donde había soberanía plena de la isla, pues se pasa a la isla de Malta, o al archipiélago de Malta, gracias a la generosidad, digamos, del rey de Sicilia, que no era otro que el emperador Carlos V, rey de España, pero también rey de Sicilia, y como rey de Sicilia, digamos, señor del archipiélago de Malta, y alquila a partir de 1530 la isla de Malta, o las islas de Malta, a los antiguos caballeros de Rodas y de San Juan de Jerusalén, luego ya llamados caballeros de Malta, ¿no? Por un módico precio. Le alquila ese archipiélago por el módico precio de un halcón, ¿no? Un halcón que luego, al que le gusta el cine, no sé si ustedes han visto la película El halcón maltés de Humphrey Bogart, pues esta película refleja justamente el robo, pues, de un halcón, que en este caso ya era un halcón joya, con piedras preciosas de oro y demás, pero que antiguamente no era así, fue un halcón de verdad, es decir, era un halcón que se empleaba en cetrería en aquel momento. Es una orden, como verán en el siguiente punto, religioso-militar. Por tanto, tiene una doble naturaleza, la naturaleza religiosa y la naturaleza castrense o militar. La naturaleza religiosa es hasta el día de hoy. La Orden de Malta, subrayo, es una orden religiosa. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque, como dije antes, no es una ONG, no es una asociación, no es una fundación, es una orden religiosa. Y, por tanto, tiene una naturaleza justamente espiritual, y esta naturaleza espiritual es la que va a impregnar toda la labor que la orden realiza en el mundo. Y además tiene un carácter militar que surge ya en Tierra Santa. ¿Por qué? Porque las labores de la orden en Tierra Santa eran a veces eran puestas en peligro justamente por los musulmanes. Y esta labor tuvo que ser defendida con la espada, como se decía antiguamente, con la cruz en una mano y la espada en la otra, ¿verdad? Y ese es el modo con que la orden se puede conocer, como religioso y militar. Bien, como digo ahí, desde el último tercio del siglo XI cuidaban pobres peregrinos y enfermos que iban al hospital amalfitano de Jerusalén. Se llamaba amalfitano porque los primeros mercaderes que fundan la Orden de Malta, con el Beato Gerardo, eran de Amalfi, de la costa amalfitana, ¿no? Y precisamente por eso se llamó Hospital Amalfitano. Al llegar a Jerusalén, los primeros cruzados, ya funcionaba, una comunidad monástica en el hospital dependiente del monasterio de Santa María de la Latina.
fundado en 1050. Bien, poco después del inicio de las cruzadas, el beato Gerardo, que ven ustedes ahí, ya era superior del monasterio y ofrece a Godofredo de Bouillon, que como ustedes saben fue rey de Jerusalén, pues organizar un servicio sanitario para las armadas cristianas. Bajo el reinado de Balduino de Bouillon, los discípulos de Gerardo pronuncian votos monásticos y toman el hábito con la cruz blanca en la espalda, en realidad en el pecho. Esta cruz blanca, que es una cruz de 8 puntas, es una cruz que todos nosotros ya estamos habituados a verla, la hemos visto en infinidad de lugares cuando hemos visto algo relacionado con la Orden de Malta, tiene una doble significación. Por un lado, una significación que tiene que ver con las bienaventuranzas, las 8 bienaventuranzas cristianas, y por otro lado tiene que ver también con algo muy propio de la orden, que es con las 8 lenguas que la orden tenía y en la que estaba distribuida en la geografía europea. Es decir, en Europa la orden tenía territorios o encomiendas en todos los países, muchos países europeos, y eso se llamaban lenguas. No quiere decir que hablara una lengua concreta, porque en una lengua podía haber gente que hablara, o regiones que hablaban lenguas diferentes, pero se agrupaban en estas 8 lenguas, que además luego en Malta, en la Valeta y en Malta, tenían, cada una de estas lenguas tenían su propio hospicio, su propio hospital, su propio, digamos, palacio de cada una de estas lenguas. Y todavía hoy, si uno visita la isla de Malta, puede ver los escudos de las distintas lenguas, de estas distintas regiones de la orden, en los palacios de la isla. Pero una cosa muy importante es el ecumenismo inicial de la orden. Ahora está de moda, ¿verdad? Ahora, bueno, ya desde mediados del siglo XX, está de moda especialmente el ecumenismo, ¿no? Juan XXIII, Pablo VI propugnaron mucho esta cuestión, pero hoy en día está todavía más en boga. Pues bien, el ecumenismo en la Orden de Malta es una tradición. Cuando se atendía a enfermos sin distinción de religión, cristianos, hebreos o musulmanes. Y esta cuestión también es muy interesante subrayarla. En la foto de la derecha ven ustedes una calle muy conocida de Roma, es Via dei Condotti, una calle muy conocida de Roma, porque aboca a la Plaza de España, ¿no? Ahí ven ustedes la iglesia de Trinità dei Monti, una iglesia muy conocida de Roma, pero quería subrayar que es esta fotografía está sacada con motivo del 9º centenario de la bula de fundación de la Orden, que se celebró hace unos años en Roma y que la ciudad pues, se adornó con esta cuestión. No voy a leer, evidentemente, no se asusten, estas letras que hay aquí, pero sí que quería subrayar algunos puntos. En esta imagen vemos a Beato Gerardo sirviendo a los enfermos. Esto es muy importante para la Orden y esto va a impregnar toda la historia de la Orden. Nosotros, los caballeros de la Orden de Malta, tenemos una expresión que nos parece para nosotros muy relevante, que es considerar a los pobres y enfermos nuestros señores. Y de hecho hablamos de nuestros señores los enfermos, ¿no? Es decir, que para nosotros los enfermos, en mi caso que soy médico, pues eso tiene todavía un subrayo más especial, pero para nosotros los enfermos son nuestros señores, aquellos a los que servimos, ¿no? Y ahí vemos justamente al Beato Gerardo dando ejemplo de esta cuestión en una imagen recreada, evidentemente, sobre este punto concreto, ¿no? Bien, los papas, los diversos pontífices empiezan a proteger desde muy temprano a la Orden de Malta y ha sido así hasta la fecha actual. Nuestro patrono es San Juan Bautista, por eso se llama Orden de San Juan de Jerusalén y la Orden, pues, va recibiendo con el tiempo donaciones en todo el Oriente y en Occidente, ¿no? Se fundan hospitales en diversos lugares de Europa y practican un tipo de medicina que es la medicina hipocrática y galénica. Les llegan médicos de diversos lugares del Mediterráneo, especialmente de Bizancio, y bueno, pues van creando cada vez más hospitales, cada vez más centros de asistencia en los diversos lugares donde se van implantando. En 1532 se edifica un hospital en Malta que fue ampliado en 1560.
Estos hospitales que se van creando, con el tiempo, se llegarán a crear incluso hospitales en barcos. Los primeros barcos hospital del mundo son los barcos hospital de la Orden de Malta, ¿no? Por cierto, el mayor barco de la época en el siglo XVI era un barco de la Orden de Malta, ¿no? La Carraca Santa María, un barco importantísimo que fue justamente un ejemplo para muchas armadas europeas que se fijaron en este barco. Bueno, pues los barcos de la Orden, que eran para luchar en contra del Islam y proteger a las hordas, al mundo cristiano. De hecho, en la batalla de Lepanto, la famosa conocida batalla de Lepanto de 1571, de, como saben ustedes, don Juan de Austria, hermano, ilegítimo, ¿no? Hijo ilegítimo de Carlos V y hermano de Felipe II, vence a las tropas otomanas. Bueno, pues la Orden de Malta participó también en esta. Bueno, pues esos barcos posteriormente se van a convertir en algunos casos en barcos hospital, justamente cuando la Orden tiene que abandonar las tierras que tenía en Rodas y pasar a otros lugares, pues se van a convertir en hospitales. Aquí ven ustedes al Gran Maestre y caballeros de la Orden reunidos en capítulo, pero aquí vemos, eso es un capítulo antiguo, y aquí vemos para ver algo mucho más moderno, un capítulo general de la Orden en la iglesia de Santa María del Priorato en el Monte Aventino en Roma. En Roma está actualmente la sede de la Orden. La sede de la Orden, como digo, fue pasando desde esos lugares que hemos ido viendo hasta recaer finalmente en Roma, en la ciudad de Roma. En Roma la Orden tiene un palacio, el llamado Palazzo di Malta, que está en Vía dei Condotti, justamente en esa calle que hemos visto antes en la fotografía, y también tiene otros territorios por cierto, con privilegio de extraterritorialidad. Es algo que en un foro diplomático como este es interesante subrayar, pues como por ejemplo la iglesia de Santa María del Priorato en el Monte Aventino, que es una de las 7 colinas de Roma. Por cierto, si ustedes lo visitan, podrán ver alguna perspectiva muy bonita desde la cúpula de San Pedro, desde el Monte Aventino, algo único, desde una ventanita de la muralla del Monte Aventino se puede ver esta. Bueno, pues aquí ven ustedes un capítulo general de la Orden. Los caballeros de la Orden en este capítulo están revestidos con el hábito de la Orden. ¿Y esto por qué? Esto es porque la Orden, lo decía antes, es una orden religiosa. Y aquí se quiere significar que en este capítulo el Espíritu Santo tiene que estar presente, está presente, porque justamente las deliberaciones del capítulo general de la Orden deben estar inspiradas por el Espíritu Santo, y la forma, de alguna manera, de evidenciar de modo exterior esto es que los caballeros son religiosos, son de una orden religiosa, aunque en este caso no todos sean profesos, pero sí pertenecen a una orden religiosa. Aquí vemos algunos grandes maestres de la Orden. He puesto solamente algunos, algunos importantes, por ejemplo, Jean de la Valette, que es el que da el nombre a La Valeta, a la ciudad de La Valeta, capital de la Orden, a Manuel Pinto de Fonseca, que es uno de los grandes, un maestre portugués, uno de los grandes maestres, Emmanuel de Rohan, que es muy importante porque fue el artífice del código, el famoso código de Rohan, que es el barón von Hohenzollern-Bolheim, que es importante también para la Orden, el emperador Pablo I de Rusia, que es importante por una razón, porque en 1797, Napoleón, de camino a Egipto para intentar conquistar Egipto, cosa que le salió, como todos sabemos, bastante mal, pues recala en Malta, en la isla de Malta. Y entonces, supuestamente recalan pues para pedir víveres, agua, etcétera, etcétera. Pero lo que hace Napoleón es ocupar la isla de Malta. Como los caballeros de Malta tenían prohibido luchar contra cristianos, es decir, contra hordas, contra fuerzas cristianas, porque eran cristianos y tenían esa particularidad, se dejan, sencillamente, no luchan y se dejan ocupar por Napoleón y se tienen que ir de la isla. En ese momento se erige en protector y luego gran maestre de la Orden
el emperador Pablo, algo verdaderamente chusco, porque no olvidemos que el emperador Pablo I era ortodoxo. Y la orden es una orden católica, como todos sabemos. Por tanto, esta es una rareza, es una anormalidad de la orden que posteriormente, no nos da tiempo esto a explicarlo, fue el origen de muchas órdenes falsas de Malta que decían que pertenecían a grandes prioratos rusos, etcétera, etcétera, cosa que no voy ahora a hablar. Los demás, bueno, no voy a... pero sí me centraré en los últimos grandes maestres, que son Ludovico Chigi Albani de la Rovere, Angelo de Mogiana di Cologna, Andrew Berti, que era inglés, y el anterior al actual, que es Matthew Festing, que también era británico. En esta fotografía vemos al 79 Gran Maestre de la Orden, Matthew Festing, con el actual Papa Francisco. Y aquí vemos algunas imágenes de anteriores grandes maestres, concretamente de Fray Andrew Berti. Por cierto, la palabra Frey, ¿qué significa? La palabra Frey hace justamente referencia a la condición de caballero profeso de la orden. Caballeros llamados también de justicia o caballeros profesos. Caballeros que hacen 3 votos. Hacen los votos de pobreza, obediencia y castidad, que son los típicos votos de los religiosos. Son personas que tienen celibato apostólico, no se casan y, por tanto, dedican todos sus esfuerzos a la orden. Aquí vemos 2 fotografías. Una en la que vemos a Fray Andrew Berti vestido con uniforme militar, que subraya su condición de militar, y el otro con hábito religioso, que subraya su condición de religioso. Es decir, en estas 2 fotos estamos viendo justamente lo que antes decía, la condición religioso-castrense de la orden. Aquí vemos al anterior gran maestre de la orden, Fray Matthew Festing, con el anterior Papa, o Papa emérito, como se le llama en algunos lugares ahora, Benedicto XVI. Y aquí vemos al actual gran maestre de la orden, que es Fray Giacomo de la Torre del Tempio di Sanguinetto, que fue elegido recientísimamente 80 gran maestre de la orden, y aquí vemos en una visita del Soberano Consejo de la Orden al Papa Francisco para en fin, darle una visita de cortesía, ¿no? Algunas imágenes de ceremonias de la Orden, esto es en Roma, y aquí he traído esta fotografía para que vean ustedes, son fotografías significativas, ¿no? Las traigo porque nos ayudan a explicar algunos detalles de la historia de la Orden que nos ilustran sobre la cuestión. Esta es la iglesia del Monte Aventino, y si ustedes se fijan, en esta iglesia hay un trono con un dosel y con un escudo, donde está el Gran Maestre de la Orden. Y siempre he hablado hasta ahora del Gran Maestre de la Orden, pero no he subrayado algo interesante, que es que el Gran Maestre es príncipe Gran Maestre. Por tanto, es una persona que es un soberano. Es un soberano. Es un soberano como cualquier otro soberano. Yo cuando les explico a mis alumnos, yo soy profesor de dinastías reales en la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, ¿no? Entonces, a mis alumnos les explico las casas reales europeas, ¿no? Y las dinastías reales europeas, ¿no? Pero, lógicamente, hay 2, digamos, monarquías europeas que algunos profesores se olvidan de explicar. Una es el papado, que es una monarquía electiva, pero es una monarquía, y la Orden de Malta, que es una monarquía electiva también, ¿no? Por tanto, estas dos monarquías conviene y es importante explicarlas y subrayar su presencia en Europa, y esta imagen, esta foto con el trono, el dosel, etcétera, de alguna manera evidencia esa situación. Y ven ustedes el Soberano Consejo ahí, y ven ustedes una banderita en la pared, que es la banderita de una de las lenguas de la Orden. O sea, cada una de las lenguas de la Orden tiene su bandera, ahí la ven ustedes, bueno, esto no sé si funciona muy bien, pero bueno, en todo caso, ahí. Esa es una de las lenguas de la Orden. Y esta es otra fotografía interesante que nos va a ayudar a explicar por qué la Orden de Malta tiene esa presencia internacional y por qué esa presencia internacional nos ayuda justamente a realizar las labores humanitarias que realizamos en todo el mundo. En esta fotografía vemos a dos sillones aproximadamente del mismo tenor, bastante parecidos,
Vemos a dos personas, que son el Papa Francisco y Fray Matthew Festing, y los dos están vestidos cada uno con sus respectivos hábitos, uno con la sotana blanca propia de los pontífices y el otro con el uniforme militar de la orden. Pero es que los dos en este caso son, digamos, jefes de Estado de alguna manera, ¿no? Están en una situación, digamos, de paridad. Están sentados uno enfrente del otro en una mesa, en este caso con los familiares, ¿no?, del Papa, es decir, con los ayudantes del Papa, y esta situación nos ilustra de esta cuestión. Y vemos el escudo del actual pontífice y el escudo del actual, o del anterior, mejor dicho, el Gran Maestre de la Orden. Y aquí aprovecho para explicar cómo son los escudos de los grandes maestres de la Orden. Los grandes maestres de la Orden tienen todos absolutamente el mismo tipo de escudo. Son escudos cuartelados en cruz, en el que el primero y el tercero de los cuarteles es la cruz de la Orden de Malta. La cruz llana de la Orden de Malta, que es en fondo de gules, una cruz blanca o de plata. Y los otros dos son el linaje propio de ese gran maestre, ¿de acuerdo? Eso es interesante tenerlo en cuenta. Después, detrás está la cruz acolada de la Orden, se llama una cruz acolada, y después está el manto de la Orden. El manto, que es un manto muy particular. Si ustedes han visto los mantos de los demás soberanos europeos, se habrán dado cuenta que la vuelta del manto es generalmente de terciopelo rojo, algunas veces cuajado del símbolo de esa casa real. Puede ser de flores de lis, puede ser de coronas, en el caso, por ejemplo, de Suecia, de coronas abiertas antiguas, puede ser, en el caso de la época napoleónica, de abejas, que era el símbolo de Napoleón, ¿no? Pero en este caso, ¿qué vemos? Vemos un manto de color negro, porque representa nuestro hábito, el hábito negro de la Orden de Malta. Y si ustedes se fijan en la corona tiene un bonete. Eso que ven ahí dentro es llamado el bonete de la corona, o sea, lo que está debajo de las diademas de la corona. Generalmente son de color rojo en la mayoría de las coronas, en este caso es negro, justamente porque es específico de la Orden de Malta. Y si además tuviéramos una ampliación de esta foto y viéramos la cruz de la corona es una cruz de 8 puntas, es una cruz de Malta. O sea, que la corona específica de la soberanía de la Orden es específica de la Orden, exclusivamente de la Orden, ¿de acuerdo? Aquí vemos una audiencia del Soberano Consejo, dada en este caso por Juan Pablo II, San Juan Pablo II ya, pues una foto parecida a la anterior. Esta ya es una foto posterior de una audiencia del Papa Francisco al Soberano Consejo, ¿no? Bien, y esto es muy interesante. Los estados con los que la Orden mantiene relaciones diplomáticas reconocen al Gran Maestre como jefe supremo de la Orden las prerrogativas, inmunidades, privilegios y honores que corresponden a los jefes de Estado. Y si ustedes ven una visita de Estado del Gran Maestre de la Orden, verán que se le recibe con todos los honores de un jefe de Estado. Tiene título de príncipe con tratamiento de alteza otorgado por el Gran Maestrazgo por el emperador Rodolfo II en 1607. Y esto da una característica interesante. Los grandes maestres de la Orden de Malta son tratados de alteza eminentísima. Y los príncipes grandes maestres de la Orden de Malta es la única institución del mundo que tienen el tratamiento de alteza eminentísima. Existen los tratamientos de alteza real, de alteza serenísima, de alteza imperial y real para los archiduques de Austria, incluso de alteza ilustrísima para algunos condes soberanos del Imperio Alemán, pero en cambio para el Gran Maestre de la Orden de Malta tiene el tratamiento de alteza eminentísima. ¿Y por qué? Porque es alteza, porque es príncipe soberano y es príncipe del Sacro Imperio, del Sacro Romano Imperio, por eso se lo otorga a Rodolfo II, que era el emperador del Sacro Romano Imperio, pero además tiene el tratamiento de cardenal de la Iglesia Católica. Y como cardenal de la Iglesia Católica, ustedes saben que los cardenales tienen el tratamiento de eminencia reverendísima, y en el caso del Gran Maestre es alteza eminentísima, o sea que hace un mix y es la única persona del mundo que tiene ese tratamiento. La Iglesia, por tanto, reconoce perdón. Aquí vemos, por ejemplo, en la foto de abajo, una visita de Estado del Gran Maestre de la Orden de Malta al Santo Padre. Y, por supuesto, está
acompañado de los gentilhombres de su santidad, que son las personas que siempre acompañan a los jefes de Estado y es su función, ¿no? Los cargos palatinos de la Santa Sede son cada vez menores, pero quedan muy pocos, ¿no? El asistente al solio pontificio, que está en 2 familias de la nobleza romana, de la nobleza negra, ¿no? Los colonna y antes de los Barberini y después los Torlonia, porque, en fin, ha sido así. Y luego están los gentilhombres de su santidad. Pues los gentilhombres de su santidad son los que acompañan, y ahí ven ustedes en esta ceremonia, acompañando al gran maestre a ver al Papa. Bien, la vinculación, o sea, las relaciones diplomáticas tienen una vinculación estrecha con la misión humanitaria de la Orden, y esto es fundamental tenerlo en cuenta y lo voy a subrayar aquí. Por tanto, la expansión de la actividad diplomática de la Orden corre pareja con la expansión de la actividad humanitaria y nos ayuda a realizar esta actividad humanitaria. Las misiones diplomáticas de la Orden están establecidas en unos 104 países, muchos de ellos no católicos, y sirven para apoyar sus actividades humanitarias. Hace poco tiempo me tocó ser tribunal de tesis doctoral de un doctor en Derecho en una universidad española, que se llama, el doctor, puedo decir, se llama Marcos Fernández de Betancourt, y hizo una tesis doctoral brillantísima, que todos los miembros del tribunal le recomendamos publicar, sobre la Orden de Malta como sujeto de derecho internacional. Un tema, por cierto, que veremos en este ciclo del 65 aniversario de las relaciones diplomáticas entre el Perú y la Orden de Malta, en la tercera conferencia del ciclo. La dará el doctor don Francisco Tudela van Breugel Douglas. Bien, pues de ese tema, de esa cuestión, mejor dicho, es una cuestión muy relevante. ¿Por qué? Porque es la cuestión que nos va a dar facilidad para realizar las actividades humanitarias. Por tanto, la Orden tiene derecho de delegación y tan recíproca, es decir, tanto activa enviando como pasiva recibiendo embajadores. Y eso es muy importante y es evidentemente la única orden religiosa que tiene esa característica y a la vez pues que nos ayuda, como digo, a la actividad humanitaria. Es neutral, imparcial y apolítica y está disponible como Estado para ser mediador de conflictos. Aquí ven ustedes algunas imágenes, he puesto algunas, digamos, no se puede llenar de imágenes toda la conferencia, pero vemos, por ejemplo, a Florian Diuberti, por ejemplo, con Jacques Chirac, una visita de Estado, o vemos, por ejemplo, al gran maestre de la Orden, Freimacio Festing, anterior, con el presidente de Albania. Pero esto podríamos seguir adelante. Estas son algunas visitas, no voy a entrar en cada una de ellas, pero para que vean ustedes cómo se recibe al gran maestre de la Orden con la pase de revista a las tropas correspondientes, etcétera, como cualquier jefe de Estado. Aquí vemos algunas fotos más, solamente para que ustedes se hagan un poco una idea general de esta cuestión, ¿no? Tampoco. Los países con los que tiene la Orden relaciones diplomáticas, pues son todos estos. He dicho antes el número que había, aproximadamente, como ven, en todos los continentes, ¿no? Y tiene además misiones permanentes de observación ante las Naciones Unidas y sus agencias especializadas. Y aquí ven ustedes la lista, que no voy a leer tampoco, de estas relaciones estrechas que la Orden mantiene y que tiene presencia en todos estos lugares, porque en todos estos lugares la Orden tiene algo que decir y en todos estos lugares la Orden puede aportar su experiencia, que por cierto es una experiencia de 1000 años, o sea, no es una experiencia de ayer por la mañana. Ustedes ven ahí al embajador José Antonio Ignati, que fue observador permanente, era español, era caballero profeso de la Orden, y fue observador permanente de la Orden ante las Naciones Unidas. Ahí lo ven, por ejemplo, interviniendo en el año 2003 en una asamblea, una decisión dedicada a la lucha contra el VIH y el SIDA, ¿no? Una de las cosas que la Orden realiza en todo el mundo. Hay delegaciones, además, o representaciones en organizaciones internacionales, en toda la lista que ven ustedes ahí. Y bueno, aquí he puesto una fotografía de una misa de la Orden en Versalles. Habitualmente en Versalles se realiza cada año una misa de la Orden en la capilla real de Versalles y ven ustedes esa fotografía para que ilustra esa cuestión. Por ejemplo, aquí vemos al embajador Robert Schaffer, observador permanente de la Orden en las Naciones Unidas, con Kofi Annan, secretario entonces de las Naciones Unidas.
O vemos, por ejemplo, una intervención del entonces gran hospitalario de la Orden, actualmente gran canciller de la Orden, barón Albrecht Böselager, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por cierto, era sobre la protección de los civiles en los conflictos. Y esto es una de las actividades que la Orden realiza. Ayuda o interviene para que los civiles en los conflictos sean protegidos. O, por ejemplo, vemos al embajador Philippe Tite de Terrebonne, representante de la Orden de Malta ante la Comisión Europea, que presenta sus cartas credenciales ante el presidente de la Comisión, entonces Romano Prodi. O vemos, por ejemplo, una audiencia al cuerpo diplomático acreditado ante la Orden de Malta en la iglesia de Santa María del Aventino en Roma, y vemos aquí lo que yo les decía antes, las banderas de las lenguas de la Orden. Y vemos aquí el escudo de la Orden. Por cierto, es muy interesante que el otro día me decían que hablábamos de la bandera de la Orden de Malta, ¿no? Y me decían qué curioso, ¿no?, que la bandera de la Orden de Malta se parece mucho a la bandera de Dinamarca, ¿no? Y yo les decía, claro, se parece mucho a la bandera de Dinamarca, es igual que la bandera de Dinamarca, solo que el travesaño vertical de la bandera de Dinamarca está un poquito corrido, si ustedes se fijan, hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque la Orden de Malta tiene la orden más antigua, ya era así, y entonces ellos tuvieron que correr ese travesaño vertical para no ser exactamente igual que la bandera más antigua de la Orden de Malta. O sea que el Dannebrog, que es el nombre que tiene la bandera de Dinamarca, como ustedes saben, pues tiene ese travesaño corrido hacia un lado para no ser exactamente igual que la bandera de la Orden. Aquí vemos una audiencia al cuerpo diplomático acreditado ante la Orden de Malta en Roma. O presentación de cartas credenciales. Aquí le vemos aquí la presentación del embajador de la República Checa ante la Orden de Malta en el Palacio de Malta en Roma. O otra presentación de cartas credenciales, etcétera, ¿no? Visitas oficiales de grandes maestres a otros países, pues hay muchísimas, no voy a entrar en ellas porque quiero dedicarme más al contenido más importante de la conferencia, que llegaremos enseguida. Acuerdos, se realizan acuerdos continuamente, y por ejemplo, que se realiza entre la Orden de Malta y la Comisión Europea, podemos ver a qué se va a dedicar, y esto ya entra un poco de lleno en el núcleo de nuestra conferencia. Por ejemplo, a la asistencia en situaciones de emergencia y tras las crisis, incluyendo labores de rehabilitación y desarrollo. Por ejemplo, asistencia médica y social a inmigrantes, algo que está especialmente de moda. Lamentablemente, en la actualidad, como ustedes saben, en Europa estamos sufriendo una avalancha de inmigrantes de los países del norte de África y la África subsahariana y de Oriente Medio, precisamente por los conflictos internacionales que hay o locales que hay en estos lugares. Yo, como español, lo vivo, digamos, muy de cerca, porque en España tenemos especialmente ese problema bastante fresco. Y la Orden pues se dedica a eso, el apoyo al desarrollo económico y social local, la protección a las víctimas de tráficos ilegales u otros grupos vulnerables, la difusión de los derechos humanos internacionales, y para eso la Orden justamente está presente en esas organizaciones internacionales que antes de alguna manera he citado, o el diálogo intercultural e interreligioso. Antes hablaba del ecumenismo justamente de la Orden, que es algo que está en el núcleo de la Orden, pues esto está también ahí, o el patrocinio de seminarios y talleres sobre temas de interés común a varios países. Ahí ven ustedes a José Manuel Barroso, presidente de la Comisión Europea, con Fray Matthew Festing. La Cruz de Malta, ya hemos visto antes cuál es el origen o cuál es la significación. Y aquí ya entramos a los principios fundacionales, que son interesantísimos y muy importantes para nosotros. Por un lado, la defensa de la fe. Hemos dicho que es una orden religiosa, por tanto, la defensa de la fe es fundamental para nosotros, y el siguiente es el servicio a los necesitados. Los miembros de la orden tienen una vocación y compromiso con la solidaridad, la justicia y la paz, basándose en la enseñanza de la doctrina evangélica en estrecha comunión con la Santa Sede, ejerciendo una caridad dinámica y operativa sustentada por la oración. Bien, y ahora el siguiente punto para mí es muy importante, porque hay una cierta confusión entre que la Orden de Malta es un grupo de élite en donde uno entra pues para codearse con personas de cierta calidad social, ¿no? Y esto, digamos que está de moda, y bueno, ya está de moda, está presente no solamente en el Perú, no solamente en España, no solamente en Italia, sino en otros países
también, ¿no? Es decir, la orden pues tiene un origen, en cierto modo, bueno, por un lado hospitalario y religioso, pero también tiene un origen nobiliario, es decir, un componente nobiliario claro e importante. Entonces, hay personas que consideran o pueden entender que por derecho de nacimiento, ¿verdad?, uno ya puede pertenecer a la Orden de Malta. ¿No? Yo, como me llamo Fernández de Córdoba y Álvarez de Toledo, pues ya puedo entrar en la Orden de Malta, ¿no? Pues no, no es así. Es decir, para entrar en la Orden de Malta se necesita fundamentalmente estar implicado y estar identificado con las labores que la Orden de Malta tiene que realizar en el mundo. Esto es fundamental, porque si uno no se entera de esto, no se ha enterado de nada. Sinceramente, no se ha enterado de nada. Y las necesidades, como digo, son muchas y muy abundantes en todo el mundo. Por tanto, actualmente, para ingresar en la Orden de Malta, no solamente hace falta que te presente 1, 2 o 3 caballeros de la Orden, no hace falta tener un buen currículum, no solamente hace falta eso, no es necesario ser noble para entrar en la Orden de Malta, pues se puede entrar en la Orden sin ser noble, sin ser un título del reino en España, o sin tener ser príncipe, marqués, conde, duque, barón, pero lo que sí hace falta es identificarse con los valores, con los fines de la Orden y probar que uno se ha identificado con ellos. Por eso es que la Orden requiere de los miembros, o los que van a ser miembros de la Orden, una temporada de, vamos a llamarle de noviciado, por llamarla de una forma, en donde se demuestre que esta cuestión es cierta. Es decir, que esa persona está realmente identificada con esos valores y quiere trabajar por ellos. La Orden de Malta, uno no pertenece a la Orden de Malta a ponerse esto en la solapa, ¿no? Esto, nos lo decía, me acuerdo, un sacerdote capellán de la Orden hace unos años, y nos decía a los caballeros que estábamos en un retiro espiritual, nos decía, chicos, esto lo tenéis que llevar en la solapa. ¿Por qué? Porque si alguno os pregunta qué es esto, ¿no?, tenéis que saber explicar lo que es, y puede ser ocasión para hacer apostolado, puede ser ocasión para explicar qué es la Orden, para qué sirve y tal. Y tener, por tanto, una implicación mayor de otras personas en la Orden. Pero sobre todo lo tenéis que tener en el corazón, no solamente en la solapa, sino también en el corazón, ¿no? Y eso es muy importante en esta cuestión. Manteniendo su misión histórica de asistencia a los enfermos, los necesitados o los más favorecidos, la Orden continúa hoy su trabajo en más de 120 países en el mundo. Bien, ser hospitalario significa dedicarse a aliviar el sufrimiento y llevar el consuelo allá donde sea necesario, tanto a los pobres como a los enfermos, etc. De hecho, el lema de la Orden es Tuitio Fidei Obsequium Pauperum, que es justamente está en la base de nuestra Orden. Aquí vemos, por ejemplo, a 2 damas de la Orden atendiendo a un enfermo en Lourdes y la peregrinación de los caballeros a Lourdes. Esta peregrinación de los caballeros a Lourdes es fundamental en la Orden de Malta actualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se pone de manifiesto de modo evidente, y se realiza cada año en el mes de mayo, se pone de manifiesto que la Orden es una Orden que se dedica justamente a la atención de pobres y enfermos. ¿Qué hace la Orden en esta peregrinación? Lleva a una serie de personas enfermas, que pueden ser paralíticos, pueden ser personas con problemas mentales, es decir, todo tipo de personas enfermas, y las llevan a Lourdes, se convive con ellos durante unos días, se acude a las actividades religiosas y, de alguna manera, por otro lado, se ve en un lugar concreto religioso, como es el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, se ve la internacionalidad de la Orden y que la Orden está presente en muchos países. Es un lugar donde se va a oír hablar todos los idiomas del mundo durante unos días. Es muy importante. Bien, estas son las... Y, como decía el embajador, tenemos aproximadamente cerca de 80.000 voluntarios. No hay muchas instituciones en el mundo que tengan ese número de voluntarios. Unos 20.000 empleados, ahí contamos lógicamente todos los médicos, sanitarios, etcétera, de la Orden, y aproximadamente unos 12.500 miembros de la Orden. Los organismos nacionales de la Orden son grandes prioratos, asociaciones nacionales, servicios de socorro, ayuda y fundaciones. En el Perú, concretamente, tenemos una asociación, la Asociación Peruana de Caballeros de la Orden de Malta, y es el modo en que la Orden se, estructura en los diversos países. Que es también
se estructura de modo religioso a través de los grandes prioratos. ¿Qué son los grandes prioratos? Pues son instituciones religiosas de la orden, o sea, digamos, parte religiosa de la orden en la que tiene que haber caballeros profesos de la orden, ¿no? Cuando en lugar de caballeros profesos hay solamente caballeros de otro tipo, que luego explicaré lo que son caballeros en obediencia, lo que se constituye son subprioratos, ¿verdad? Entonces, son caballeros en obediencia. Luego diré lo que es eso. Bien, y como vemos aquí, hay unos 750 centros de asistencia y entre ellos 16 grandes hospitales. Aquí vemos algunas imágenes de esa asistencia. Las asistencias de los voluntarios, las ambulancias de asistencia también, concretamente esta es, y ven ustedes ahí que pone Maltesa. Maltesa es una parte de la orden creada en Alemania, pero que luego se extiende a otros países. En el Perú también existe el Malteser, y que de alguna manera articula o canaliza la actividad asistencial de la Orden de Malta en los diversos territorios. Aquí vemos, por ejemplo, una colecta para las obras de socorro de la Orden de Malta en Lituania, o por ejemplo, aquí vemos una parada del Cuerpo Militar de Socorro de la Orden. El Cuerpo Militar de Socorro, y esto está en la columnata de Bernini, en Roma, y aquí vemos justamente un destacamento del Cuerpo Militar de Socorro de la Asociación Italiana de la Orden, que tiene incluso un carácter militar, y que ven ustedes ahí cómo está en la cruz de la Orden en el hombro de este miembro del cuerpo, ¿no? Bien, tras la caída del telón de acero, la Orden tendrá un desarrollo notable en Europa Central y en Europa Oriental. En Marruecos se abre en Casablanca, por ejemplo, un instituto para equipos de personal de ambulancias que ha permitido ofrecer formación y empleo a los jóvenes en un ámbito que era muy necesario, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una clase, ¿no?, de primeros auxilios o de temas sanitarios, o, por ejemplo, esto es muy interesante, ¿no? La actividad de la Orden, la actividad humanitaria de la que estamos hablando, es muy antigua, pero ya, por ejemplo, en momentos como las guerras mundiales o algunos conflictos internacionales, como vemos aquí, por ejemplo, en el terremoto de Messina, en Italia, en el 1908, pues se desplegó un tren hospital. La Orden de Malta está habituada a los trenes hospitales, los barcos hospitales y todo eso para atender a los heridos o a los necesitados. O, por ejemplo, un avión de la Orden de Malta en el frente ruso en el año 1942. El Maltese, que antes se hablaba, que se crea, como decía antes, en Alemania, pues es un cuerpo de socorro importante y administra concretamente en Alemania más de 150 centros de socorro con más de 60.000 intervenciones anuales, ¿no? Además, existen otros programas de atención, como por ejemplo el Hospital de Belén. El Hospital de Belén es un hospital importantísimo para nosotros, que está en Belén, evidentemente, se llama el Hospital de la Sagrada Familia y está sustentado especialmente por la Asociación Americana de la Orden, norteamericana de la Orden, ¿no? Aquí vimos antes unos trenes antiguos, unos trenes de 1908, ¿verdad? Ahora estamos viendo unos trenes del siglo XXI, ¿no?, donde vemos, en este caso, pues un aparato de rayos X instalado en un tren, ¿no?, un tren hospital, un tren de socorro, que es un tren que puede ir a un lugar donde haya un terremoto, donde haya una necesidad sanitaria de la que sea, y actuar. Aquí vemos algunos, y no voy a leerlos porque no tenemos tiempo, pero algunos de los hospitales que la Orden tiene en diversos lugares, el de San Juan Bautista en Roma, o en Bélgica, Francia, Inglaterra, Alemania, para tratamientos de paliativos, etcétera, unidades especializadas en Argentina, Italia, Estados Unidos, o diversas obras hospitalarias realizadas por la Asociación Francesa de la Orden en diversos lugares del mundo. En Líbano, por ejemplo, tiene la Orden 11 centros médicos, o por ejemplo en Senegal y Camboya, hospitales especializados en la lepra, una de las principales actividades de la Orden en el tercer mundo, en la lucha contra la lepra, ¿no? Y concretamente a través del Comité Internacional de la Orden de Malta, el llamado CIOMAL, que es una organización especializada creada en Ginebra en el año 58, pues asume esta lucha contra la lepra en diversos lugares del mundo.
Aquí vemos algunas ambulancias de la orden de diversos países. Vemos una desplegada en Hungría o algunas en Alemania o en Bosnia, etcétera, etcétera. Para que vean ustedes, son flashes porque no tenemos tiempo de entrar en todos los detalles, pero para que vean ustedes algunas cuestiones. Aquí vemos, por ejemplo, una actividad realizada en Chad o en Líbano o en lucha contra los niños con SIDA en Manderi, en Sudáfrica, o el ambulatorio de Boca di Leone. Boca di Leone es una calle para la Orden de Malta muy importante, porque es una calle que hace esquina con la vía de Condotti, donde está el Palacio de Malta, y en esta calle tenemos este ambulatorio, la Orden de Malta. Aquí vemos el Hospital de Belén, del que antes hablábamos, el llamado Hospital de la Sagrada Familia de Belén, que tiene como objetivo la asistencia de alto nivel para la maternidad a todas las mujeres sin distinción de raza, religión, cultura, condición social. Se vio por parte de la Orden que en esa zona de Oriente Medio, pues muchas mujeres morían de parto. Es decir, una de las causas, digamos, de muerte fundamentales en esa zona era la muerte en periodo neonatal por parto, ¿no? Tanto del niño como de la madre. Entonces, en conjunto con la Asociación Francesa y también con el apoyo de la Asociación Americana, se crea este hospital que da un servicio enorme en esa zona. Se consiguió que desde que se funda el hospital no existan muertos por esta causa en este lugar, ¿no? Bueno, es el único hospital reconocido por el Real Colegio de Cirujanos de Londres para la formación de médicos internos residentes, y tiene pues todo ese número de partos, los niños nacidos, ahí ven ustedes, y las 17.000 consultas externas al año. Aquí vemos una foto de este hospital. Tiene un nivel excelente de médico, y debido a la continua inestabilidad política y la gravísima situación económica han aumentado las necesidades en cuanto a los servicios que ofrece el hospital, ¿no? Por tanto, es un hospital que está en crecimiento y que contiene no solamente especialidades ginecológicas o obstétricas, sino también otras especialidades. Aquí ven ustedes la relación más o menos de las especialidades o de los números de especialistas que tienen, ¿no? Bien. Bueno, aquí vemos cómo se financia, cuál era el presupuesto en años anteriores, que lógicamente cada año está aumentando porque es importante que esto se mantenga siempre en continuo crecimiento. Pero no solamente en Belén tenemos este hospital, en otros lugares, por ejemplo, este es un hospital enorme que está, llamado el Malteser Krankenhaus, en Alemania. Es el hospital más grande de la Orden en Alemania y tiene nada menos que 431 camas, o sea que no es una cliniquita pequeña, ¿eh? Por cierto, en el Perú también existe una clínica, la Clínica Orden de Malta, ¿no? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Aquí vemos el Hospital de la Orden de Malta en Camerún, el servicio de neonatología o otras atenciones. Entre las otras atenciones tenemos la asistencia a ancianos, ¿no? Cada vez, como sabemos muy bien, la esperanza de vida en todo el mundo, especialmente en el mundo en vías de desarrollo y en el mundo desarrollado, está aumentando, y hay pues numerosos centros de salud, centros geriátricos para ancianos. Y aquí vemos donde hay algunos y cómo se desarrolla esa asistencia. Por ejemplo, la entrega de almuerzos a domicilio. Muchos ancianos no pueden salir de sus casas, no pueden ir a comprar al supermercado, no tienen a nadie que les lleve la comida a su casa. Bueno, pues esa labor la realiza la Orden en muchos lugares. O el servicio de transportes para visitas, por ejemplo, a médicos. Se lleva al paciente o al anciano al médico para que pueda ir al médico. Se les atiende en visitas de compañía, es decir, jóvenes, muchas veces voluntarios de la Orden, pueden estar con estos ancianos pasando el día, algunas incluso adoptan a algún anciano y ese joven está yendo a ver a este anciano durante pues toda una temporada bastante larga, de tal modo que hay una vinculación, se crea una vinculación entre esa persona, entre ese voluntario y el anciano. Porque el anciano tampoco le gusta ver caras distintas cada día, porque no tiene la capacidad de adaptación y de flexibilidad para digamos, de alguna manera reconocer
diversas personas cada 2 días, ¿no? Entonces, es muy importante que el anciano vea una cara conocida cada día y que sea la misma. La ayuda en las compras, decía, o un sistema de llamadas de emergencia también para cuando hay algún problema, el anciano se cae en su casa, tiene un dolor o lo que sea, puede llamar. Por otra parte, la asistencia a discapacitados. Es muy importante la asistencia a discapacitados. Antes hablábamos de la peregrinación a Lourdes, pero la asistencia a discapacitados es enorme en todo el mundo, ¿no? Hay centros en Hungría, Polonia, Líbano, Ecuador y Estados Unidos, en Irlanda, las peregrinaciones a Lourdes que antes decía, ¿no? O, por ejemplo, los campamentos internacionales que se van realizando en diversos lugares del mundo. Se han realizado en España, en Segovia, etcétera, no hace muchos años. Se realizan en estos países donde vemos aquí, y aquí vemos algunas fotografías donde vemos estos discapacitados que están acudiendo con miembros de la orden o con voluntarios de la orden para convivir durante unos días y realizar actividades de diverso tipo. Esta es una actividad, por ejemplo, en el año 2013, de más de 120 jóvenes en un campo de verano para discapacitados en Transilvania, en Rumanía, ¿no? O este que decíamos en Segovia, este es el Palacio de la Granja de San Ildefonso, en la provincia de Segovia, donde ven ustedes la cantidad de personas que estaban ahí en ese campamento. O este, por ejemplo, que es la peregrinación de la Orden de Malta a Lourdes, y ustedes ven ahí cómo están en primera fila todos estos discapacitados, 1.300 enfermos, 6.500 voluntarios y miembros de la Orden en una peregrinación. Es una gran cantidad de gente y es muy difícil moverlo y organizarlo, pero la Orden tiene la capacidad de hacerlo y lo hace, ¿no? Con peregrinos, en este caso, en el 2014, de 33 países diferentes, ¿no? Y aquí vemos la audiencia que se realiza por el Papa en la sala en Lourdes, y aquí he subrayado esta frase, este texto en amarillo, y lo voy a leer porque me parece que es fundamental. Dice: la Orden de Malta presta su asistencia a los pobres, los ancianos, los enfermos, los discapacitados, los huérfanos, a través de nuestros hospitales, nuestros centros de salud, nuestras residencias de ancianos, nuestros comedores sociales y nuestros campamentos de verano para jóvenes discapacitados. Quiero pedir a cada uno de vosotros que estáis aquí presentes que busquéis la manera de seguir comprometidos con estas actividades o de crear nuevas iniciativas para que el espíritu de la peregrinación pueda seguir vivo todos y cada uno de los días del año. Esto lo dijo Fray Ignacio Festing, el anterior Gran Maestre de la Orden, y es de alguna manera un resumen de lo que se realiza en la Orden. Aquí vemos otras fotos similares. O la asistencia en desastres. Esto es muy importante, en lugares en donde hay terremotos, donde hay desastres naturales, inundaciones. La Orden tiene helicópteros o contrata helicópteros que puede, o por ejemplo, donde falta agua. Aquí vemos un tanque de agua, ¿no? Un lugar donde hay falta de agua, pues la Orden activa esa ayuda y la realiza de modo rapidísimo. En algunos lugares es la primera institución que acude a un desastre natural, es la Orden de Malta. Esto es muy importante saberlo. Y como digo ahí en la última parte, los representantes diplomáticos de la Orden ofrecen para ello un apoyo inestimable. Es decir, y aprovecho la presencia del embajador aquí para subrayar esto, ¿no? Porque para nosotros eso es fundamental. Los acuerdos entre los diversos países y la Orden a través de sus representantes diplomáticos son fundamentales para esta actividad. Aquí vemos algunos ejemplos de las actividades que se han ido realizando en los últimos años en diversos lugares del mundo por parte de la Orden, ¿no? En todas esas crisis, en todos esos ayuda a todos esos refugiados, como vemos desde Vietnam a Tailandia, pasando por la crisis kurda, en los terremotos en Italia, que como sabéis es una zona sísmica muy importante, las inundaciones en Ucrania, Hungría, Rumanía, etcétera, refugiados de diversos lugares, etcétera, ¿no? Aquí vemos algunas actividades más y ya que estamos en Perú, pues subrayo la ayuda, por ejemplo, que se realizó en el terremoto del año 2007 en el Perú, pero no solamente ese, pues otros terremotos como el de L'Aquila en 2009 en Italia, otros muchos más, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en esta fotografía el terremoto de L'Aquila y un miembro de la Orden o un voluntario de la Orden que está justamente acudiendo en un momento de grave crisis en este lugar, ¿no? En Birmania, etcétera. Y esto que antes mencionaba, ¿no? Estos inmigrantes que están ahora de moda, ¿no?
lamentablemente, ¿no? Es decir, los que están llegando a las costas de Italia, a las costas de Grecia, a las costas de España, y que muchas veces pues, necesitan la ayuda de que vemos a un miembro de la Orden de Malta en Italia ayudando en esta labor. Y aquí vemos una fotografía que nos debe ser muy familiar, porque es una fotografía realizada en el Perú en la visita del anterior Gran Maestre de la Orden, Fray Matthew Festing, en el año 2011, donde ven ustedes cómo está visitando el Instituto Soberana Orden Militar de Malta, que se funda en el año 1964 y cuenta con 3.500 estudiantes. Está sostenido por la Asociación Peruana de la Orden de Malta y vemos a los niños del instituto. Existe un Comité Internacional Hospitalario de la Orden de Malta que es responsable de la coordinación de las actividades internacionales de los organismos nacionales de la Orden y que promueve las actividades internacionales de la Orden para dar a conocer aquellas actividades que se realizan. Aquí vemos que está presidido por el Gran Hospitalario de la Orden, que es, digamos, el ministro, llamémosle así, de Sanidad de la Orden de Malta. Es actualmente el príncipe conde Dominique de la Rochefoucauld-Montbel y es la persona que, de alguna manera, se ocupa de gestionar toda esta actividad hospitalaria, ¿no? Aquí vemos algunas, digamos, de las actividades del Maltés del Internacional que antes hemos mencionado y que no podemos leer, pero que están ahí. O, por ejemplo, antes citaba el CIOMAL, que es este comité que tiene una especial dedicación a la lucha contra la lepra en diversos lugares del mundo y que hasta el momento se han conseguido sanar 17.000 enfermos de lepra, la enfermedad de Hansen, que como sabemos es una enfermedad que antes era mortal y que ahora se puede luchar contra ella, se puede curar, pero lógicamente con el tratamiento adecuado y necesita pues, de este tratamiento adecuado mucha gente en el mundo. Tenemos también otra actividad que también es una actividad humanitaria porque tiene que ver con la defensa de la vida, en este caso, y no hay nada más humano que la vida humana, ¿verdad? Y en este caso pues tenemos la Asociación Internacional de Bióticos Católicos, ¿no? En España hemos realizado, yo he asistido a los 3 congresos que hubo de bióticos católicos en España, donde hemos organizado por la Orden de Malta, donde hemos organizado diversas sesiones, comunicaciones, ponencias, conferencias sobre esta materia. Hemos editado algunos libros donde filósofos, científicos, geriatras, genetistas, expertos en diversas materias sanitarias han plasmado por escrito artículos y conferencias, como digo, sobre esta materia para intentar luchar contra algunas lacras, digamos, de esta sociedad actual que van en contra de la vida humana, ¿no? Tenemos también la Fundación Global para la Gente Olvidada, ¿no? Ahí la vemos que es algo muy interesante que algunas veces algunas corporaciones, algunas instituciones se olvidan, ¿no? Y tenemos que estas son las personas de gente olvidada que la Orden se ocupa, ¿no? Personas con enfermedades olvidadas, enfermedades raras, pues, la diabetes o la hipertensión, ¿verdad? Son enfermedades crónicas muy habituales y que la gente se ocupa de ellas y todos los médicos más o menos se gestionan y manejan esas enfermedades. Pero hay enfermedades raras que son difíciles de gestionar porque no se tiene la información necesaria, porque no se tiene los medios necesarios. La Orden de Malta está en ello. O las personas ancianas que viven solas o aisladas, también en ello la Orden de Malta actúa. O niños cuyos padres están encarcelados. Imagínense unos padres que están encarcelados y se quedan los niños sin padres, porque los dos padres, o la madre o el padre, si son monoparentales las familias, pues están en la cárcel. La Orden se ocupa. O niños nacidos con discapacidades, o personas sin hogar, o personas desplazadas, ¿no? Hemos dicho antes los inmigrantes, por ejemplo. Madres y recién nacidos sin atención sanitaria, ¿no? La atención sanitaria que es universal en muchos países del mundo, en otros países no lo es y hace falta esa asistencia. O personas perseguidas o marginadas. El Soberano Consejo tiene un gran hospitalario. Este es el anterior gran hospitalario. Ahora he dicho que el nuevo gran hospitalario es, ya lo he dicho, el príncipe conde Dominique de la Rochefoucauld-Montbel. ¿Y cuáles son las actividades de este gran hospitalario? ¿Cuál es la actividad de esa persona que es el ministro de Sanidad? Pues es todo esto que vemos aquí. Coordina y vigila todas esas actividades humanitarias, está asistido por un consejo, ¿no? y tiene esa actividad, ¿no? Aquí vemos una conferencia de hospitalarios. Aquí tenemos presente en la sala al hospitalario de la Orden en el Perú, que es el caballero
Eduardo Montenegro, de la Orden, y que acude habitualmente, o lo era por lo menos hasta hace algún tiempo, y que ha acudido y acuden los hospitalarios a esas reuniones donde de alguna manera se gestiona, se organiza cuál va a ser la actividad hospitalaria, la actividad humanitaria de la Orden en el mundo. Aquí vemos algunos otros proyectos que se han ido realizando, no me voy a extender, y bueno, con eso. Y bien, y ya para finalizar, y no cansarles demasiado, algunas pinceladas sobre la sede de la Orden. Aquí vemos el Palacio de la Orden en Roma, el Palacio de Via Condotti. Aquí vemos la entrada al recinto del Monte Aventino, que es una entrada muy interesante, porque es nada menos que del Piranesi, de Gian Battista Piranesi, un arquitecto y escultor especialmente importante. Y aquí vemos algunas relaciones de la Orden con España, ya que es mi país, pues lo cito, pero la voy a pasar un poco por encima. Por cierto, nuestro anterior rey se casó con la cruz de la Orden de Malta en su pecho, eso es miembro de la Orden y es muy importante, fue muy importante para él. Y aquí lo vemos con el gran maestro de hace dos grandes maestres, con Fray Macio Festi en una visita de Estado. Estas son actividades de la Orden en España que no voy a citar. Esto es importante que lo vean ustedes cuando el embajador actual de la Orden de Malta en España, que se llama Jean-Marie Mussy, pues presentó sus cartas credenciales, lo hizo con el uniforme de la Orden ante el rey de España y desde el año 2003 sigue siendo el embajador de la Orden de Malta en España. Aquí vemos la reunión que se realiza siempre cuando el rey recibe a un embajador que entrega cartas credenciales, se reúne en una sala contigua al salón principal donde se recibe al embajador y se queda a solas con el embajador y habla durante un rato de las actividades que la Orden, en este caso, realiza en el mundo, ¿no? Para ayudar a esas actividades humanitarias se despliegan muchos medios, pero, por ejemplo, quería poner voy a seguir con algunas fotografías más. Se ha creado, por ejemplo, en España una Mastercard, ¿no?, que tiene la particularidad de que, bueno, pues que ayuda con una cantidad, con las comisiones que habitualmente se quedan los bancos, etcétera, pues se reparten y en este caso una parte de esa comisión va a parar a la Orden de Malta. O sea que, digamos que la imaginación para intentar ayudar a esa labor humanitaria pues no tiene límites, ¿no? La Asociación Peruana de la Orden pues tiene como sabemos, pues es bastante antigua y ahora veremos cuál es su actividad. El presidente de la Orden en el Perú es el embajador Gilbert Sony de Porturas. Hay un delegado que es el doctor Fernán Altuve Febres. Y vemos que la Asociación Peruana fue fundada en el año 1951 gracias a el padre del que fue canciller de la República, el doctor Fernando de Traceñís, marqués de Torrebermeja y conde de las Lagunas. Digo esto porque en el Perú no lo suelen decir, ¿no? Pero es conde de las Lagunas, es marqués de Torrebermeja, son títulos del reino en España, ilegalmente ostentados y reconocidos por el Estado español. Por eso, o sea, lo digo porque a veces eso se olvida, ¿no? Bueno, pues secundado por Valdemar Schroeder y Mendoza, pues se funda en el Perú en el año 51 la Asociación Peruana de la Orden de Malta, que agrupa a los caballeros de esta nacionalidad que están en el Perú. El presidente anterior fue, como he dicho antes, Fernando de Traceñís y antes Augusto Felipe Vice de Osma. Enrique de Rábago Bustamante, que es miembro de la Orden, es caballero de honor y devoción de nuestra Orden, en un momento dado escribió un libro, ha escrito dos libros en realidad, sobre la Orden de Malta en Perú, y en uno de ellos dice, sin duda alguna en el Perú, uno de los primeros objetivos de la Orden debe y tiene que consistir en promover y aumentar las huestes de la Orden y dinamizar su primordial actividad hospitalaria de bien y social y caridad cristiana, así como la unión de los corazones peruanos en un solo haz de sólido, dinámico y totalmente apoyo espiritual y físico a los más necesitados, que son la mayoría en el Perú, ¿no? Bueno, pues es un poco la actividad que tiene que realizar. Aquí vemos los miembros de la Orden, gente no vamos a leer, en el Perú,
y algunos ejemplos de miembros de la Orden en el Perú, que han sido, por ejemplo, el cardenal Landázuri, que ustedes algunos recordarán, Landázuri Ricketts, o, por ejemplo, el cardenal Cipriani, el actual cardenal arzobispo de Lima y primado del Perú, o Monseñor Alberto Brazzini y Diazufano, que fue obispo auxiliar de Lima, o, por ejemplo, Monseñor Leonardo Rodríguez Bayón, arzobispo de Arequipa, fue también miembro de la Orden, o Monseñor Roberto Strootman Hoppe, obispo de Chosica, o Monseñor Fidel Tubino Mongilardi, rector de la Pontificia Universidad Católica y obispo titular de Cernizza en Italia, vicario general, el padre Norbert Shadi, capellán magistral, o el padre Oviedo, don Guillermo Oviedo, que es capellán magistral. Y las relaciones diplomáticas con el Perú, ya que estamos en el 65 aniversario de esas relaciones, tenemos que subrayar que se inician en época del padre del anterior gran presidente de la Orden en el Perú, que fue agregado civil de la Legación de Bélgica en el Perú. En 1947 fue nombrado delegado de la Orden de Malta en Perú y Bolivia y se le encargó obtener el reconocimiento diplomático de la Orden, cosa que obtiene y consigue el 15 de abril de 1953. Tras su retirada del servicio diplomático belga, fue ministro consejero ad honorem de la Embajada en el Perú, siendo embajador Fernando Spa y Cuenca. Y quiero subrayar aquí que Ferdinand Trasegny fue una persona que renunció a varios puestos diplomáticos que se le podían haber ofrecido en otros lugares del mundo para quedarse en el Perú. Se casó con una peruana y hizo su vida en el Perú, justamente ayudando de alguna manera siempre a la Orden de Malta. Contribuyó radicalmente al crecimiento de la Orden en el Perú. Y aquí vemos a Waldemar Schroeder en un cuadro que está en el Museo de Arte Religioso de la ciudad de Lima, de la Catedral de Lima, perdón. Si ustedes visitan el Museo Diocesano, el Museo Archidiocesano de Lima, verán este cuadro que yo he ido algunas veces a ese museo, he oído de todo, ¿no? Visitando el museo, bueno, ¿qué uniforme será esto? ¿Será extranjero? ¿Será...? Comentarios muy curiosos. Bueno, pues es el uniforme de la Orden, es el uniforme de la Orden de Malta, ¿no? Bueno, ha habido jefes de la Legación y Embajada de la Orden de Malta en el Perú, por ejemplo, el conde George Potoczki, que fue embajador en Turquía y en Estados Unidos, o por ejemplo, fue ministro plenipotenciario de la Soberana Orden Militar de Malta en el Perú, que casó con Susana Iturrégui Orbegoso y cuyo hijo, Stanislao Potoczki, murió no hace mucho tiempo y su viuda pues todavía vive, es la condesa Rosa Potocka. Bien. O, por ejemplo, Tomás Díez Hidalgo, que era un español, que fue ministro plenipotenciario de la Orden de Malta, peruano, que ministro de la Orden de Malta y que está ahí en esa fotografía. O Fernando Spa, que este sí era español, y que lo vemos aquí con su uniforme, y la casa que fue embajada de la Orden, casa que ya no existe lamentablemente, la llamada Casa Spa o Casa Salcedo, en la avenida de Arequipa, y ahora hay allí un supermercado, ¿no? Lamentablemente el poco respeto al patrimonio histórico, artístico, cultural es bastante lamentable, ¿no? O al que fue embajador también de la Orden y también después presidente de la Asociación Peruana, que es Fernández Trasegny. Aquí vemos al que fue encargado de negocios de la Orden de Malta en su momento, José de Piero y Balta, que está hoy presente en la sala, al cual también agradezco, por supuesto, su presencia aquí, ¿no? O el embajador Caseri, que fue el anterior embajador de la Orden, ¿no? O el anterior embajador también, embajador Antonio Carlos de Silva Cuello. Y aquí le vemos presentando cartas credenciales con el entonces presidente de la República, Alan García, en el Palacio de Gobierno, ¿no? Aquí vemos las relaciones diplomáticas del Perú con la Orden de Malta desde que se inician en el año 52-53, con José Félix Aramburu,
hasta recientemente uno de los últimos embajadores, que es el embajador Juan Carlos Gamarra Esquils, que como ustedes saben muy bien, porque estamos en el Ministerio, se va ahora de embajador a Londres. Y aquí vemos pues algunos ejemplos. Bueno, no vamos a entrar en esto porque es algunas visitas por ejemplo, en este caso de Andrew Bertia a Perú. Aquí le vemos con el arzobispo de Lima en el año 99 y cuando se dirigió, en este caso, en una conferencia, en fin, un discurso al Perú, y fue un huésped ilustrísimo de este país, y ahí le vemos. O, por ejemplo, algunas fotografías de miembros de la orden con sus uniformes, etc., ¿no? Estas son las conclusiones de un congreso que se realizó en el Perú y que fue muy importante también para la orden en toda América. Fue la Conferencia de las Américas de la Orden de Malta, a la que vino el gran maestre de entonces, Fray Matthew Festing. Prácticamente todo el Soberano Consejo se realizó aquí en el Perú y se organizó por parte de la Asociación Peruana de la Orden. Y de ese congreso que se realizó este es del año 2002, pero posteriormente hubo uno en el año 2007, me parece recordar, y se sacó una serie de conclusiones que se han ido aplicando o se irán aplicando en el futuro en esta zona geográfica, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, algunas actividades de la Orden de Malta en el Perú, el Policlínico Virgen de Filermo, luego llamado Policlínico Orden de Malta, o el Colegio Militar, el Colegio Nacional que antes mencionaba en Villa María del Triunfo. Ayudas que realiza las actividades de las damas de la orden, por ejemplo, en el Policultorio Pérez Araníbar, el Hogar Juan Pablo I, etcétera. Son actividades que realiza la orden en el Perú, o que ha realizado la orden en el Perú en el pasado, y colaboraciones con diversas instituciones sanitarias de caridad, como las Hermanitas de la Caridad, de la Madre Teresa, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí vemos algunas otras actividades de la Orden de Malta en el Perú. No puedo extenderme, como digo, leyéndolas, pero esas son las que... Y aquí vemos algunas fotografías de esas actividades en el Perú. Aquí vemos concretamente en la foto de la derecha abajo, son personas que están acudiendo a la peregrinación a Lourdes. Se utiliza este uniforme de trabajo para acudir a Lourdes y atender mejor a los enfermos y a los discapacitados que acuden a esa. En el año 2006, Fray Elie de Comens estuvo en el Perú y es un miembro del Soberano Consejo y estuvo, como digo, en el Perú. Estos son los requisitos para entrar en la orden, que no voy a hablar, quizás si a alguien le interesa, pues y aquí con esto terminamos la charla. En definitiva, como resumen de toda la conferencia, quería subrayar, por un lado, la orden es una orden religiosa, la orden es una orden militar, pero lo militar de la orden es la lucha contra la enfermedad y contra la pobreza y contra las carencias espirituales, es decir, esa es la lucha de los soldados, los milites Christi de la Orden de Malta, por un lado. Por otro lado, la actividad internacional de la Orden y humanidad de la Orden está completamente ligada, por tanto, el apoyo diplomático, y estoy en un foro diplomático, o sea que si alguno de ustedes está en es diplomático y está en alguno de los países del mundo y tienen contacto con la Orden de Malta, es importante y yo les animo a ellos que apoyen todo lo que puedan y, por supuesto, si alguno de ustedes es nombrado embajador del Perú ante la Santa Sede y la Orden de Malta, pues puedan realizar esa labor y ese apoyo, porque para nosotros es muy, muy necesario. Muchas gracias por su atención y estoy abierto a cualquier pregunta o comentario que ustedes deseen realizar. No sé si soy yo el que tiene que ir eligiendo. Sí, buenas noches. Si alguien tiene alguna pregunta. Porque hay varias preguntas, cualquiera de...
En realidad, agradecerte, Amadeo, por esta conferencia estupenda que muestra pues el carácter no solamente espiritual, que es la base de nuestra accionar, sino la acción humanitaria a nivel mundial a través de los siglos y actualmente de la orden. Lo que yo quisiera, como mencionaste a don Enrique Rao, yo quisiera hacer un homenaje hoy en día, y estoy muy conmovido porque él ha fallecido hoy a las 2 de la tarde en su casa. Vaya. Y entonces quería rendirle un homenaje a un caballero ejemplar que apoyó muy generosamente todas nuestras obras. Sí. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Buenas. Dos preguntas puntuales. La primera, cuando usted mencionó que el gran maestre tiene el título, digamos, de cardenal, ¿eso infiere de que él puede ser elegido papa? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es en relación a los que son miembros de diferentes órdenes religiosas, franciscanos, ¿también pueden pertenecer a la orden? Digamos, hay una dualidad en cuanto a pertenecer a varias órdenes. Y si es que la orden está compuesta también por sacerdotes, hay laicos, digamos, ¿cómo funciona de la manera, digamos, religiosa? Gracias. Muchas gracias por sus preguntas. En la primera pregunta la respuesta es muy fácil, no. Una cosa es tener el tratamiento y otra es tener el título. Entonces, siempre hay que distinguir entre título y tratamiento. Los cardenales son príncipes de la Iglesia, se llaman cardenales de la Sacra Romana Chiesa, o sea, de la Sacra Romana Iglesia, y ese es el título, son príncipes de la Iglesia, y ese es el título de cardenal. Pero los grandes maestros de la Orden de Malta tienen el tratamiento de cardenal, es decir, la consideración de cardenales sin serlo. ¿De acuerdo? Es decir, tienen el tratamiento de cardenal y, por tanto, no pertenecen al Sacro Colegio Cardenalicio, es decir, no son elegibles y no participan en el cónclave. Es decir, no participan en el conclave, es decir, en el conclave, es decir, en aquella reunión en la que los cardenales de menos de 75 años, según la legislación promulgada por Juan Pablo II, ¿no?, pues pertenecen o sea, son elegibles y son elegidos, pueden ser elegidos papas. Por cierto, cada vez más pues se considera a los grandes maestres de la Orden de Malta más grandes maestres que príncipes, ¿no? Es decir, el tratamiento de príncipes se les da poco, pero es bueno considerar que los grandes maestres, como digo, son príncipes, pero no son príncipes de la Iglesia, son príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico, como he dicho antes, el título concedido por el emperador Rodolfo II en el siglo XVII. Y la otra pregunta, bien, para pertenecer a la Orden de Malta, los sacerdotes, los religiosos, sencillamente tienen que pedir permiso a su ordinario. Eso es lo primero que tienen que hacer, es decir, a su obispo, ¿no? Y no hace falta que hace falta que sea obtenido ese permiso. No es posible que un miembro de otra orden, sí es posible que un miembro de otra orden sea miembro de la Orden de Malta. Por ejemplo, ¿qué digo yo? El cardenal cardenal arzobispo de Sevilla, que es franciscano, pues pertenece a la Orden de Malta. O, en fin, hay diversos miembros de la Orden que pertenecen a otras corporaciones o a otras órdenes religiosas y pueden pertenecer también a la Orden de Malta. En cuanto al contenido religioso de la Orden, como he dicho antes, existen caballeros profesos. Los caballeros profesos pronuncian 3 votos, pero como se vio durante los últimos siglos, o mejor dicho, los últimos lustros, se vio que las vocaciones de profesos están disminuyendo, como disminuyen en otras instituciones de la Iglesia, pues la Orden consideró oportuno crear una segunda clase de caballeros. Los profesos sería la primera clase, la segunda clase serían los caballeros en obediencia, que lo que hacen es hacer un voto de obediencia al gran maestre en todo lo que tiene que ver con cuestiones de la orden, evidentemente, o sea, no, si el gran maestre le manda, tienes que trabajar como médico y no como abogado, pues evidentemente eso no tiene que ver con la orden. Pero si es algo relacionado con la orden, tienen esa obligación de obediencia, y esos caballeros en obediencia se constituyen en subprioratos, ¿no? Y de alguna manera tienen una dedicación especialmente religiosa, con más fuerza en lo religioso, a la orden.
Y luego está la tercera clase de caballeros, que son los caballeros que no tienen ese voto ni de obediencia ni los votos, aunque he dicho antes, de castidad y de pobreza, y que por tanto pues no son propiamente así religiosos en estricto sensu, ¿no? Aunque pertenezcan a una orden religiosa. Mis felicitaciones a nuestro queridísimo amigo Amadeo Martín Rey Cabieses por tan erudita exposición. Ojalá que podamos verla, ojalá que se publique, que esté en algún link. Quería mencionar además que acá hay algunos, supongo, candidatos a pertenecer a la orden, y recuerdo muy bien que nos reunimos en la casa de Pepe Cabieses, tío del expositor, en el año 2000 más o menos, y ahí aparecieron algunos candidatos, sí. Y los tengo en muy grato recuerdo, uno de ellos acá presente. Sí. Entonces, además quisiera mencionar, para los que no saben, que la relación de Amadeo Martín con el Perú es muy intensa. Por su relación personal, es peruano, y además tiene familia y peruanos, o sea, lo apreciamos inmensamente. Muchas gracias. Y siempre lo hemos respetado, y he venido con muchísimo gusto a ver esta exposición. Yo tenía no una pregunta, sino un comentario. Me impresionó cuando mencionaste que una de las funciones de la orden es amparar a los niños que se quedan sin padres porque los padres están en la cárcel. Entonces, creo que tenemos que hacer eso como un tema nuestro, de la Asociación Peruana de la Orden de Malta, uno de los tantos, pero ese específicamente, teniendo en cuenta además que el Puericultorio Pérez Araníbar no sé si funciona, no sé si cumple sus funciones, no sé si ahí viven niños o jóvenes que ya pasaron la edad infantil. No sé cómo funciona eso, no sé de quién depende el Puericultorio Pérez Araníbar. Quizás el embajador o Fernán o el nuevo presidente en el futuro de la asociación pueda incentivar ese tema, porque me parece dolorosísimo. Me quedé impresionado cuando vi cómo hay niños que se quedan en su casa y sus padres no están, es como si hubieran sido secuestrados. Como si fueran huérfanos. Qué cosa terrible. Y ni pensar además de los que mueren, los padres fallecidos o los padres. Pero lo más doloroso, padres en cárcel, como dice la bienaventuranza, hay que perdonar a los bienaventurados los que están sufriendo carcelería y persecución. Por eso hay que perdonar a los que están en la cárcel, pero más aún ayudar a los pobres niños que están desprotegidos porque sus padres están en la cárcel. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente, Amadeo. Muchas gracias, doctor José Pierola. Querido Amadeo, muchísimas gracias por esta exposición brillante. Yo estaba seguro que esto iba a ser una reunión muy concurrida y una reunión muy importante. El Ministerio de Relaciones Exteriores de tu país también creo que no solamente ha quedado satisfecho, sino todos nosotros por tu notable exposición. Yo quería responderle a nuestro querido amigo Pierola, porque nuestro embajador el día de hoy, antes de venir acá, acaba de firmar un convenio con la Beneficencia Pública de Lima, por la cual la Orden de Malta se convierte en socio estratégico de la Beneficencia en todas sus obras. El Puericultorio Pérez Araníbar, que depende de la Beneficencia, de la cual soy director hace 3 años, y en la cual atendemos a 480 niños y de la cual hemos reconstruido 5 pabellones. También el Hospicio Canevaro y el Hospicio San Vicente de Paúl, que atiende a ancianos que no están en condición de valerse por sí mismos, con atención las 24 horas del día. Esta asociación que nuestro embajador hoy día ha firmado va a permitir que la Orden de Malta pueda ser el ente y la organización peruana privilegiada para colaborar en esta situación. Por lo tanto, yo siempre he sabido la agudeza y la previsión de Nicolás, de José de Pierola, pero hoy día nos hemos adelantado un poquito a su previsión, viniendo a las 5 y firmando con el presidente de la Beneficencia.
Amadeo nos ha expuesto la labor humanitaria, su cultura y su capacidad, nos ha expuesto lo que hace la Orden de Malta también en la cultura, y estoy seguro de que la asociación, la embajada y las organizaciones peruanas vamos a seguir trabajando por cada día estar colaborando más y siendo o tratando de ser mejores, como nos ha invitado un médico, un historiador, un hombre de fe como Amadeo. Muchísimas gracias, Amadeo, y muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Si no hay más preguntas. ¿Hay más preguntas? Buenas noches. También felicitándolo por la exposición. Yo quería preguntarle, no sé si lo dijo antes de que yo entrara, cuando hablaba de los orígenes, ¿qué relación hay de la Orden de Malta con los Caballeros Templarios? Ya. Gracias. Muy bien. Sí, hay. La Orden del Temple, como sabemos muy bien, fue suprimida por el Papa Clemente V en 1312. Por motivos que ahora mismo no voy a explicar porque son demasiado complejos, ¿no? Pero, en todo caso, las propiedades de la Orden del Temple en muchas regiones de Europa recayeron en la Orden de Malta. Y voy a dar algunos ejemplos. En España tenemos una iglesia, que es la iglesia de la Veracruz de Segovia, que actualmente pertenece a la Asamblea Española de la Orden de Malta y que en su momento fue una iglesia que estuvo adscrita a la Orden del Temple. Entonces, la Orden del Temple es una orden que nace en las Cruzadas. Su nombre de Temple es justamente por el Templo de Jerusalén, es decir, es para la defensa del Templo de Jerusalén, y evidentemente la relación con Jerusalén de la Orden de Malta es evidente. Por tanto, surgen en momentos similares, no en los mismos años exactamente, pero en los momentos similares, y es por eso por lo que tanto los papas, o el Papa en este caso, como los reyes de los diversos reinos donde la Orden del Temple estaba implantada, facilitan el que las propiedades de la Orden del Temple en el siglo XIV, cuando en ese año que he dicho es abolida por el Papa o suprimida por el Papa, pasen a la Orden de Malta, a la orden entonces llamada todavía de San Juan de Jerusalén, porque no era llamada Orden de Malta, como he dicho, la Orden de Malta se llama así desde el año 1530 o desde que está en Malta en el siglo XVI. Pero hay otra cosa que es interesante decir aquí, que es que durante muchísimos años han ido surgiendo en todo el mundo muchísimas, o mejor dicho, han ido surgiendo muchísimas órdenes del Temple, o muchas supuestas órdenes o sedicentes órdenes del Temple, y tengo que decir aquí, de modo taxativo, tajante y sin lugar a dudas, que no existe la Orden del Temple. La Orden del Temple no existe. O sea, si ustedes en algún momento oyen, mira, hay una Orden del Temple que va a realizar una ceremonia en tal sitio, ¿ok? No es la Orden del Temple que fue suprimida en 1312, porque jamás, nunca ha sido rehabilitada por ningún papa hasta la fecha. Y esto es muy importante subrayarlo porque hay algunas personas que crean estas órdenes falsas del Temple, hay muchísimas, y muchas de ellas son creadas con motivos poco confesables, y muchos de ellos por motivos pecuniarios, es decir, para conseguir que las personas que entren en esa orden le paguen al que comanda esa orden una cantidad y viva a costa de los ineptos o los ingenuos o los vanidosos que quieren entrar en ese tipo de órdenes, ¿verdad? Bueno, la Orden del Temple, como digo, fue suprimida en esa época y no ha vuelto a salir. Y la relación con la Orden de Malta es que la Orden de Malta es heredera de muchos bienes que la Orden del Temple tenía en Europa. ¿Unas preguntas? Bueno, muchas gracias.